Hola amigos, este es el video número 7 sobre mente y neurociencia. Hoy vamos a hablar sobre la ingeniería inversa del cerebro. Espero que lo disfruten. Cuando unos ingenieros toman un aparato, como un avión, por ejemplo, y lo desarman hasta las piezas más básicas para entender cómo funciona, se llama ingeniería inversa y es muy utilizada en el mundo de la ingeniería. De igual manera, hoy en día los neurocientíficos quieren desarmar el cerebro y ver cómo funciona neurona por neurona utilizando simulaciones por computador de este. Esta ingeniería inversa corresponde al deseo de entender el cerebro, pero también al deseo frustrado de crear un ser cibernético, un androide. Recordemos que en la historia remota de la neurociencia, siglo XIX, solo podían estudiarse cadáveres y observar qué daños tenía el cerebro de estos, ya que no había la tecnología para estudiar cerebros vivos. Se observaba el cerebro de pacientes que durante su vida tuvieron deficiencias cognitivas o trastornos de personalidad. Luego, a mediados del siglo XX, el neurocientífico Wilder Penfield logró establecer que partes del cerebro, más específicamente de la corteza, controlaban las diferentes partes del cuerpo, estimulando el cerebro con corriente eléctrica. Fue la primera cartografía de la corteza cerebral, si se quiere. Posteriormente, surgieron tecnologías de física médica como el electroencefalograma y la resonancia magnética, entre otras, que permitieron estudiar el cerebro vivo y en tiempo real de manera más completa que las estimulaciones eléctricas de corteza de Penfield. Estas tecnologías tenían sus limitaciones. El electroencefalograma solo pudo estudiar las ondas cerebrales y la actividad eléctrica del cerebro, mientras que la resonancia magnética permitía obtener imágenes del cerebro, es decir, observarlo con una resolución más o menos buena, del orden de unos pocos milímetros, y sin embargo, como les decía, la resonancia magnética no podía establecer las vías neuronales del pensamiento, las redes neuronales. Hoy en día se perfilan como el futuro de la investigación del cerebro dos aproximaciones diferentes. Por una parte, se pueden usar supercomputadores para simular las redes neuronales en su gran complejidad. La otra aproximación consiste en localizar todas las neuronas del cerebro. Aunque la financiación fue un problema en los años 2006 a 2012, luego surgieron dos grandes proyectos rivales. En Estados Unidos el proyecto BRAIN y en Europa el proyecto Cerebro Humano. Uno de los pioneros del proyecto BRAIN fue Jerry Rubin, de quien hablaremos en un momento, y Henry Markram fue uno de los pioneros del proyecto Cerebro Humano en Europa. Aunque fue largo el tiempo en que había otras prioridades presupuestales, como el proyecto Genoma Humano, llegó el día en que el cerebro humano y animal pasaron a primer plano. Es de esperar que el resultado de estas investigaciones nos lleve a encontrar tratamientos nuevos para enfermedades mentales y neuronales y aumentar las capacidades cognitivas humanas. La primera aproximación, la europea, está en un estado de desarrollo algo primitivo. Se ha logrado simular las redes neuronales de un ratón y por unos pocos segundos. Recordemos que el cerebro del ratón tiene 2 millones de neuronas, mientras que el cerebro humano tiene 86.000 millones. El supercomputador que lleva a cabo este esfuerzo no puede simular el comportamiento de un ratón, tan solo puede simular la activación de sus neuronas. Henry Markram afirma que es posible construir un cerebro artificial como el de los humanos, o que, por lo menos, se parezca bastante a este. El problema es más económico que tecnológico. Con la financiación adecuada podría, dice Markram, lograrse este propósito. Si hubiera la voluntad política, podría llevarse a cabo un gran proyecto, comparable a la carrera espacial por llegar a la Luna o el proyecto Manhattan de la bomba atómica. Es por eso que son necesarios proyectos como el que él dirige, de gran envergadura, pero quizás sean necesarios proyectos posteriores y con mayor financiación. Otro grupo de investigación dirigido por Dharmendra Moda logró, con otro supercomputador 100.000 veces más potente que un computador personal, simular casi la mitad del cerebro de un ratón. Además de ello, logró simular el cerebro de una rata en 2007. Luego, en 2009, logró simular el 1% de la corteza cerebral humana. Pero esta simulación tenía un defecto. Era muy lenta, 1/600 la velocidad del pensamiento humano. Si simulaba menos cantidad de neuronas, su simulación tendría
1/83 la velocidad del procesamiento del cerebro humano. Este investigador empezó antes de los proyectos Brain y Cerebro Humano ya mencionados, luego se integró al proyecto europeo. Moda piensa que el objetivo de simular todo el cerebro humano está cerca. Supongo que el aumento en la potencia de los computadores crecerá lo suficiente en los próximos años para que esto sea posible. Sin embargo, los supercomputadores que se utilizan para llevar a cabo este proyecto son costosos y necesitan de un gran sistema de refrigeración de miles de toneladas. Y para simular totalmente el cerebro humano se necesitaría un computador cientos de veces más potente que los actuales, que además requeriría desviar un río solo para el propósito de refrigerar este aparato. Con la energía utilizada por este computador se podría iluminar una ciudad y el aparato ocuparía varias manzanas. Aunque supongo que con la llegada de la computación cuántica esto podría cambiar considerablemente. Recordemos que con ella sería posible reducir el tamaño de los computadores, o mejor, los procesadores de estos, a algo que casi podamos tener en la planta de la mano. El tamaño total del computador podría ser el de un carro, pero esta tecnología aún es muy nueva y tiene problemas técnicos que ralentizan su desarrollo. Sin embargo, hay otra aproximación posible al intento de entender el cerebro, localizar cada neurona individual. Los investigadores de esta línea, la americana, como Jerry Rubin, han empezado por estudiar el cerebro de la famosa mosca de la fruta. Cortan pedacitos de su cerebro en tajadas y los observan con microscopios electrónicos de barrido, que utiliza un haz de electrones para observar muestras muy pequeñas y los fotografían. Este procedimiento llevaría, en principio, varios años. Rubin afirma que identificar el cerebro humano en su totalidad requeriría de un esfuerzo mucho mayor que el de la mosca, ya que el cerebro humano tiene 1 millón de veces más neuronas que la mosca. El tiempo que tardaría en hacerse esta investigación podría ser de décadas. En definitiva, los problemas de financiación, la limitación de la potencia de los computadores y lo que demorarían en obtenerse los mapas del cerebro nos hace pensar que reproducir el cerebro humano artificialmente es una meta aún lejana. Tal vez demore más de medio siglo. La meta final es, además de explicar el funcionamiento del cerebro, lograr fabricar robots humanoides. En 2013 empezaron los dos grandes proyectos destinados a desentrañar los misterios del cerebro. El proyecto americano opta, reitero, por el enfoque de localizar cada neurona individual. Tiene un plan de 15 años para explicar el funcionamiento de la corteza de un ratón, partiendo, como dije más atrás, del mapeo de animales más simples. La meta es llegar a catalogar todas las neuronas de un cerebro humano. Estos computadores almacenan lo equivalente a 1000 discos duros de 1 tera a diario. El proyecto europeo, que busca estudiar las redes neuronales, utiliza supercomputadores de varios países: Alemania, Suiza, Italia y España. El grupo inicial de Markram ya lleva 20 años acumulando datos, desde antes de la creación del proyecto Cerebro Humano. Ahora cuenta con los mencionados nuevos supercomputadores. Por ahora solo han podido simular el cerebro de pequeños mamíferos. El objetivo final no parece cercano: simular el funcionamiento del cerebro humano en su totalidad. Pero aún hay un tercer proyecto que quiere develar los misterios de la mente. El proyecto Atlas, subvencionado por el magnate Paul Allen, que quiere lograr un mapa tridimensional del cerebro. Para ello desean, los investigadores, identificar los genes responsables de la formación de este. El principal problema de estos tres proyectos es que hay demasiados datos por analizar y podrían verse abrumados por ellos los expertos, pero esto quizás tenga solución en el futuro. Otros investigadores, Narayanan Kasturi de la Universidad de Chicago y Peter Littlewood, director del Laboratorio Nacional de Argonne, Estados Unidos, que son miembros del proyecto Brain ya mencionado, cuentan con los instrumentos adecuados para estudiar el cerebro, un supercomputador y microscopios muy sofisticados. Antes de abordar el aporte de estos científicos, veamos algunos datos sobre el cerebro y los instrumentos que estos usan. El cerebro humano tiene 86.000 millones de neuronas y cuatrillones de conexiones entre estas. El conectoma, que es el mapa completo de las conexiones neuronales,
es el conjunto de datos más grande de la historia. Los microscopios de estos investigadores pueden ver objetos miles de veces más delgados que una hoja de papel. Para mapear el cerebro humano se requieren billones de imágenes de estos microscopios. Reconstruir en 3 dimensiones una pequeña parte del cerebro necesita tanta potencia de cálculo como una simulación del universo entero. Para lograr estudiar el cerebro, Casturi utilizó un cuchillo de diamante con un filo de 5 átomos de ancho, que puede cortar tajadas de 50 nanómetros de sustancias biológicas, para luego observar con el microscopio. Por su parte, el computador utilizado, el Theta, puede realizar hasta 12.000 millones de operaciones por segundo. Este computador es utilizado por el Gran Colisionador de Hadrones del CERN en Suiza, pero aún así, los datos necesarios para analizar el cerebro humano superan la capacidad de este computador. Mapear el cerebro es muy difícil. Por ejemplo, el mapeo del 1% del cerebro de un ratón representa 1000 terabytes de datos. Pero Casturi no intenta un mapeo completo del cerebro humano. Él cree que es más provechoso empezar con estudiar las diferencias entre los cerebros de personas de diferente edad, con diferentes enfermedades neuronales e incluso de distintos animales. Él cree que las neuronas de diferentes animales operan exactamente de la misma manera. Lo único que varía es la cantidad de neuronas y la cantidad de conexiones entre estas. Casturi estudia los cerebros de pulpos y ratones. Estudiar el conectoma de estos permitirá comprender los circuitos neuronales de invertebrados y vertebrados. Otra fuente de datos es el estudio de personas de diferentes edades, niños y adultos. El cerebro adulto, al alcanzar la madurez, tiene una poda o muerte de neuronas. Por ello, el cerebro adulto tiene más aptitudes, pero aprende menos. El cerebro infantil aprende con facilidad, pero no es tan bueno en múltiples facultades mentales. El estudiar el cerebro de adultos y niños permitirá explicar muchas cosas sobre el cerebro, sobre la maduración cerebral, la poda neuronal, entre otras cosas. Por otra parte, volviendo al enfoque europeo, el cableado o los circuitos neuronales son esenciales para entender el cerebro, aunque no basta con ellos para entender el cerebro en su totalidad. El estudio del cerebro tiene, claro está, aplicaciones prácticas. Una de ellas es que los datos del conectoma, esto es, recordemos, un mapa de las conexiones neuronales en el cerebro, se utilicen para inspirar el diseño de hardware y software de computadores en el futuro. El conectoma cerebral también permitirá adelantos en la inteligencia artificial. El cerebro usa 20 vatios de energía. Si los sistemas de inteligencia artificial usaran la misma energía, que es muy poca, habría un gran avance en este campo. Hoy en día, el cerebro humano puede realizar operaciones imposibles para los computadores. De ahorrarse la energía mencionada, el computador podría emular al cerebro en gran medida. Bueno amigos, gracias por acompañarme una vez más. La próxima vez seguiremos hablando sobre la mente y la neurociencia. Que estén bien.